Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre código rojo. Nos la va a dar el doctor Cristian Calle Meneses, que es especialista en ginecología y obstetricia. Doctor, adelante. Muy bien. Ustedes están viendo la presentación, todo bien. Podemos empezar. Sí, doctor, adelante, podemos empezar. Espérate, yo cierro acá. Bueno, de la idea de, del grupo de interés es hablar hoy de hemorragia postparto y como nosotros lo llamamos, código rojo. Listo. Entonces, la idea es hablar un poquito de la epidemiología, de cuáles son los métodos diagnósticos y las causas de la misma. Después de hablar un poquito del tratamiento y digamos que el orden que tenemos que tener en el quirófano cuando se presente alguna de estas eventualidades que impacta gran parte en la morbilidad y la mortalidad materna. Entonces, para el boletín epidemiológico del 2022 se notificaron 71 muertes maternas, de las cuales 79 correspondían a una mortalidad temprana. Y miren que las principales causas de muerte siguen siendo los trastornos hipertensivos asociados del embarazo y la hemorragia obstétrica, que es de lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, estaba mirando las últimas, digamos que informes del Civigila y dice que aún no ha sacado pues como datos oficiales de 2023 y el 2024, pero que al parecer hubo una reducción de un 26%, que dicen que es la reducción más alta que hemos tenido y que no se había visto desde el 2018, o sea que gracias a estas medidas que estamos aplicando, gracias a estas clases que estamos dando y las capacitaciones que le damos a todo el personal de salud, pues ha servido para disminuir la mortalidad y la morbilidad materna. Entonces, este estudio es viejito, pero me gusta mostrarlo porque este estudio es del 2014 de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos hacen, digamos que un estudio de mortalidad materna global y miran que en Latinoamérica más o menos 16.000 maternas se mueren al año, siendo 23,1% de la población, ¿cierto? Miren que abajo están las causas de mortalidad que les dije anteriormente. Las primeras son trastornos hipertensivos asociados al embarazo, hemorragia obstétrica y las otras las infecciones. Y también las dividen en causas directas e indirectas, pues que en este momento no vamos a hablar como mucho de eso. Miren muy bien que cuando hablan de hemorragia obstétrica, no solamente se refieren a que esa hemorragia obstétrica o de código rojo tiene que ser en el posparto, también se puede dar anteparto e intraparto. Listo. Anteparto siendo como hemorragia de primer, segundo y tercer trimestre, e intraparto siendo pues las hemorragias que dan cuando estamos en el periodo de la cesárea o en el periodo del parto vaginal. Pero miren que la mayoría se da en el posparto, siendo entonces el 19,7% de los casos donde la hemorragia se da después del parto, que es donde vamos, digamos, que a impactar en gran medida. Entonces, han existido múltiples definiciones, de acuerdo pues a este nuevo programa que les menciono ahí en la diapositiva. El ACOP cambia la definición porque antes, como teníamos entendido, se hablaba entonces de código rojo cuando el parto vaginal sangraba más de 500 cc y cuando en cesárea se sangraba más de 1000. Sin embargo, entonces se cambió la definición porque vieron que habían pacientes que podían sangrar menos de 500 o que no llegaban a los 1000 en la cesárea y también se inestabilizaban y había que hacer todo el manejo de código rojo. Entonces, digamos que de ahí se radicó esta definición donde se recomienda definir la hemorragia posparto como una pérdida sanguínea de 1000 cc o cualquier volumen de sangrado que se acompañe como manifestaciones clínicas de hipovolemia. Pero ellos hacen la acotación de que siempre se debe alertar cuando haya un sangrado más de 500 en un parto vaginal. Entonces, esta definición, digamos que es muy importante porque ya no nos medita que tiene que ser un sangrado de 500 o 1000, sino que cualquier tipo de sangrado con una estabilidad hemodinámica lo podemos definir como un código rojo. También se han propuesto otros criterios como la caída de un 10% del hematocrito, pero digamos que la hemoglobina y el hematocrito no son unos criterios confiables porque primero, digamos que lo tenemos en un periodo tardío y segundo, puede variar mucho, depende del laboratorio donde tramitemos la muestra. Por lo tanto, les traje como un resumen de todas las definiciones de las guías. Acá está la FIGO, el ACOP, está las guías de Canadá de Royal College y la guía de Nueva Zelanda, donde en esta parte
nos dicen las diferentes definiciones que ellos tienen para código rojo y nos hacen algunos comentarios y digamos que nos describen qué es lo que ellos miran de los signos vitales. Eso se los trae como para que sepan si ustedes en algún momento van a hablar de una definición de código rojo, a qué guía nos podemos adherir, porque hay algunas guías que no han cambiado. Por ejemplo, Vigo sigue con una pérdida mayor a 500 en parto vaginal y en cesárea mayor a 1000. Pero digamos que la COP ya se establece definición que me parece que es un poquito más correcta y no se nos escapan tantas pacientes que tengan una hemorragia postparto y que no la hayamos diagnosticado. De igual forma, podemos definir la hemorragia postparto en primaria o temprana o secundaria y tardía. La primaria y temprana es casi siempre la que nosotros recurrimos, que ocurre en las primeras 24 horas después del parto. Y la secundaria o tardía ocurre entre las 24 horas y las 12 semanas postparto. Ambas son igualmente importantes. Lo que pasa es que normalmente en los lugares donde nosotros trabajamos y ustedes que están como estudiantes o internos, siempre ven la paciente como en el momento del parto y la siguen las primeras horas en el posparto. Entonces, digamos que la primaria o temprana es la que ustedes más van a ver. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué a la hemorragia posparto? Entonces, la hemorragia posparto da porque fallan algunos mecanismos fisiológicos. Ustedes recuerden que cuando está el alumbramiento, hay unos factores que hacen la hemostasia, cuando esa placenta se separa entonces del fondo uterino. Entonces, el sangrado se puede controlar por dos mecanismos. Uno, la contracción del miometrio. Acuérdense en que lo que hace es comprimir los vasos que irrigan todo el lecho placentario para que ésta no pueda sangrar, al mismo tiempo hace una vasoconstricción para que esto mismo no se dé, y nos apoyan algunos factores hemostáticos desiguales como el factor tisular y los factores de la coagulación. Cuando hay una pérdida de la vasculatura por algún traumatismo, entonces si hacemos un alumbramiento manual, si dejamos un cotiledón, si el útero no se contrae adecuadamente, entonces es donde ocurre esta hemorragia posparto. Lo importante acá es que miren, al final del embarazo, el flujo sanguíneo de la arteria uterina, por cada arteria uterina son 500 a 700 cc por minuto, que eso equivale al 15% del gasto cardíaco. Entonces ahí cuando yo a veces les explico en la clase que cuando la paciente está hipotensa es porque ya perdió más o menos 30% de la dolencia. Porque mire que el flujo sanguíneo por cada arteria uterina por minuto es más o menos 1 litro. Entonces es un evento que hay que, digamos que solucionar rápidamente para que no nos pase eso. Las etiologías de la hemorragia postparto se dividen en primarias y secundarias. Las primarias, como le dije, las que más conocemos, que son por atonía uterina, por laceraciones, por retención de productos de la placenta, por acretismo placentario, o sea, por adherencia de la placenta al miometrio, o a veces compromete algunas otras estructuras, por defectos de la coagulación o por la inversión uterina, cuando no hacemos pues un correcto alumbramiento con la técnica de atracción contra tracción. Y en las secundarias, pues ya encontramos como involución en el sitio placentario, productos retenidos de la concepción, infecciones y efectos de la coagulación que casi siempre se diagnostican tardíamente. Entonces, los que tenemos que tener en cuenta para esta charla son la etiología primaria. Listo. Que eso se resume en las 4T. Las 4T, digamos que son muy famosas, la mayoría no lo sabemos. Entonces, las 4T se definen como tono, trauma, tejido y trombina. Recordemos que entonces la causa primaria, o digamos que la más frecuente de hemorragia postparto va a ser la atonía uterina, ¿cierto? Y esa atonía uterina se puede dar por sobredistensión en pacientes que tienen miomas anteriormente diagnosticados, cuando se da inversión uterina, y eso se da en el 70% de las pacientes. Pero también podemos tener trauma cuando se nos hace un desgarro durante el trabajo de parto, cuando realizamos una episiotomía, cuando hay una ruptura uterina, que eso equivale al 20%. Hay un 10% que equivale al tejido, que es cuando hay restos placentarios o cuando diagnosticamos previamente por ecografía un acretismo y hay que hacer pues una cirugía más avanzada, pero esto también puede provocar una hemorragia postparto. En algunas ocasiones esos acretismos placentarios no los diagnosticamos a tiempo, por ende nos puede dar una hemorragia postparto inadvertida. Y por último, la trombina, que se da en el 1% de las pacientes que son por enfermedades heredadas, por infecciones, por embolismo líquido amniótico, que son patologías que son muy, muy, muy difíciles de diagnosticar, ¿cierto? Porque normalmente, digamos que en los exámenes
previamente el control prenatal uno no los puede diagnosticar y nos cogen por sorpresa luego del evento obstétrico que aumenta la morbilidad. Entonces son diagnósticos que son tardíos, pero digamos que también son muy inadvertidos. Esta tabla es la identificación de riesgo. Esta tabla es una de las más importantes de este tema porque en obstetricia siempre tenemos que estar un paso más adelante para que esas pacientes no se nos vayan a complicar. Recuerden que que las pacientes de obstetricia se nos pueden, digamos que descompensar o pueden sufrir agravamiento de sus patologías de un momento a otro, digamos que de minutos a segundos. Entonces, hay que clasificarlas en bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. Mire que las pacientes que presentan hemorragia obstétrica con factores de bajo riesgo es el 1%, pero con factores de alto riesgo es hasta un 40%. Entonces, ¿cuáles son esos factores de alto riesgo? Que nosotros tengamos conocimiento de que la placenta sea previa, acreta, increta o percreta, ¿cierto? O sea, que la placenta esté adherido al músculo, a otros órganos, que tenga un hematocrito previo al parto de la cesárea menor a 30, que haya tenido un antecedente de hemorragia posparto en algún otro parto que haya tenido un defecto de la coagulación o que la paciente, desde que nosotros estemos en el trabajo de parto, ya esté mostrando factores de riesgo que nos puedan predisponer a esto, como taquicardia, hipotensión, o sea, alguna otra patología que nosotros no le hayamos diagnosticado que probablemente nos entre en hemorragia posterior al parto. Entonces, eso es muy importante porque si nosotros sabemos los factores de riesgo, pues probablemente vamos a tener los recursos para poder que estas pacientes no se entren en hemorragia posparto o prevenirla. Entonces, para nosotros vigilar eso, existe esta escala de alerta. Esta escala de alerta lo que hace es que toma los signos vitales. Mire que ahí tenemos los principales. Tenemos entonces la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación, la temperatura y el estado de conciencia. La mayoría de las escalas de obstetricia tiene todos estos signos vitales para poder nosotros hacer, digamos que un seguimiento más cercano de la paciente y evitar que nos entren o se nos complique con alguna otra patología, en este caso, pues, de un código rojo. Entonces, miren que cuando ustedes suman, según los signos vitales que tenga la paciente, la tabla nos dice cada cuánto la tenemos que observar. Entonces, si suma de 1 a 3, la observamos cada 4 horas, mínimo por enfermería. Un parámetro con 3 o más de 4, hay que observarla cada hora y un llamado urgente al equipo médico de activar la escala de alerta para nosotros estar pendientes de la paciente y cuando suma más de 6 hay que hacerle una monitorización continua y llamado al equipo de especialistas para saber si esta paciente requiere un cuidado crítico o no. Si bien entonces estas escalas nos ayudan a vigilar más a la paciente y a predecir que esta paciente nos puede entrar en un código rojo, lo más importante es un manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Entonces ustedes se preguntan, listo, ¿cómo hago un manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto? Entonces primero, ponerle la oxitocina profiláctica intramuscular a la salida del hombro anterior, listo, hacer pinzamiento de cordón y un correcto alumbramiento, hacer el masaje uterino y por último, hacer una adecuada tracción del cordón para evitar que así se nos cause una inversión uterina. Si nosotros hacemos estas tres cosas de manera juiciosa, el porcentaje de que esa paciente nos entre en un código rojo, digamos que en disminuye casi hasta el 1%. Entonces, acá, digamos que en algunas ocasiones ustedes han visto que en el trabajo de parto en la cesárea, nosotros en las historias clínicas ponemos cuánto es el sangrado, pero ese sangrado siempre ha sido muy subjetivo y se han, digamos, que adoptado muchas estrategias para que sea mucho más objetivo y podamos cuantificar con más facilidad, pero digamos que es un poco complejo. Entonces, las guías sacaron estas imágenes, no se las quise pues como traer en rojo para que esto no fuera como tan dramático. Y entonces nos dice más o menos, depende de los elementos que nosotros utilicemos en quirófano, cuánto más o menos puede ser el sangrado. Entonces, si nosotros sabemos que encontramos en la camilla a la paciente llena de sangre, entonces sabemos que puede sangrar más de 1000, ¿cierto? Una riñonera, mire, más o menos a la mitad sabemos que puede ser 500, o digamos que si encontramos unas compresas todas empapadas de sangre, sin espacios limpios, entonces puedo sangrar más o menos de 250 a 300. Listo, contando obviamente cada compresa y sumando lo que nos aporta.
Entonces es una forma, digamos que confiable de uno cuantificar el sangrado para después tomar conductas. Una vez ya nosotros tenemos diagnosticado que esa paciente nos entró en una hemorragia y que ya hacemos el correcto abordaje, que la puedo hablar más adelante, hay que evaluar la gravedad de la hemorragia. Y para evaluar esa gravedad de la hemorragia, pues tenemos dos parámetros. Uno que es súper importante, que es el fibrinógeno. Acuérdense que el fibrinógeno en las maternas está aumentado. Entonces, cuando nos bajan menos de 200 microgramos sobre decilitro, es un predictivo de una hemorragia postparto severa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar hemoderivados, embolización angiográfica, tratamiento quirúrgico o predecir que la paciente se nos puede morir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un fibrinógeno menor de 200, tengo que buscar otras alternativas para que esas pacientes eh, le ofrezcamos otro recurso porque probablemente no nos vaya a salir entonces con las medidas iniciales que todos conocemos. El otro signo es una reducción de la presión arterial. Esa reducción de la presión arterial es un signo tardío de hemorragia postparto. ¿Por qué? Porque como ya les dije anteriormente, cuando la paciente está hipotensa, quiere decir que ha perdido más o menos del 25 al 30% del volumen sanguíneo. Por ende, la hemoglobina, el hematocrito siempre van a ser unos malos indicadores de pérdida aguda de la sangre. Normalmente no sé si algunos están en un código rojo, ojalá que estén, pero cuando nosotros entonces encontramos eh, los paraclínicos del código rojo cuando la sangramos, vemos que entonces normalmente nos van a dar un valor de hemoglobina que no es real. Nos dan hemoglobinas de 10, de 12, cuando la paciente ya ha sangrado más de 1000 cc y que no se correlaciona como con la clínica. Entonces, por eso, mi recomendación es que nunca nos basemos en la hemoglobina ni en el hematocrito, sino en los signos vitales de la paciente, en el estado de la paciente hemodinámico y en el fibrino. Esta es una escala que evalúa la gravedad de la hemorragia. Esta la utilizábamos antes, digamos que con frecuencia, y lo que hace es que nos muestra la pérdida del volumen del 10 al 15%, que equivale a 500 a 1000 cc, del 16 al 25 de 1000 a 1500, del 26 al 35 de 1500 a 2000, y más del 35% que más de 2000, y nos lo acompaña con los signos vitales que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Y esto para decirnos que si el choque hipovolémico está compensado, si el leve es moderado o severo, para saber si esa paciente va a salir solamente con líquidos, si esa paciente va a necesitar que yo le reserve unidad de glóbulos rojos, si va a necesitar que la transfunda o si va a necesitar que yo active un protocolo de transfusión masiva. Pero digamos que esta escala se reemplazó mucho por lo que ahora tenemos, que es el índice de choque, ¿cierto? Desde el índice de choque, la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Listo. ¿Para qué nos sirve el índice de choque? El índice de choque nos sirve para decir si ese choque es hipovolémico o es un choque compensado, ¿cierto? Y también se correlaciona con la mortalidad, con la falla multiorgánica, con la necesidad de soporte vasopresor, la hospitalización en UCI y el estado de hiperlactatemia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este índice de choque es un fuerte predictor de todos esos resultados adversos. Entonces, en la literatura van a encontrar diferentes puntos de corte del índice de choque desde 0,8 hasta 1. Normalmente tomamos 0,9, entonces decimos que un índice de choque menor a 0,9 es un choque compensado y mayor a 0,9 ya es un choque hipovolémico. Y depende de eso, pues vamos a tomar decisiones, ¿cierto? Si normalmente el índice de choque nos da 1,4, es criterio inmediato de transfusión de unidad de glóbulos rojos, pero si es mayor a 1,7, pues ya hay que pensar en que tiene criterios de transfusión masiva. ¿Listo? Entonces, digamos que este índice de choque es supremamente importante en la hemorragia postparto. Y hay que recordar que el índice de choque es dinámico. O sea, nosotros lo vamos a calcular cuando activemos el código rojo y lo calculamos durante todo el proceso en varias ocasiones para saber si la paciente sí nos está respondiendo a la reanimación y a todos, digamos que las decisiones que tomamos de acuerdo a las conductas médicas, o si la paciente va a necesitar algún otro recurso que probablemente no lo tengamos en nuestra institución. El ácido láctico, digamos que es otro marcador confiable y nos puede hablar de dos cosas, de la perfusión tisular que tiene esa paciente y también nos da datos de si la estamos reanimando bien o no. ¿Listo? Entonces, eso es un estudio que se hizo en la clínica bolivariana donde demostró que
un lactato mayor a 3,75 tenía mayor probabilidad de complicaciones. ¿Cuáles? De CID, de falla renal, de muerte. Normalmente acuerden que durante el trabajo de parto el ácido láctico se puede elevar más de 2, pero lo que hemos visto es que también esos valores de ácido láctico mayor a 2 pueden ocasionar algunas complicaciones. Entonces, normalmente cuando está mayor de 2, lo definimos como que está alterado y esa paciente hay que reanimarla con líquidos y pedirle un control en las 4 horas para mirar si esa reanimación es efectiva o no. Entonces miren que ya tenemos varios factores importantes, el fibrinógeno, el ácido láctico y el índice de choque, que es súper importante. Hay una secuencia temporal y eso se los traigo porque normalmente la guía Nacer es la que maneja la hemorragia postparto y es como la guía de referencia, pues a nivel de país y de ciudad, donde nos dicen algunos tiempos de respuesta para nosotros poder resolver la patología. Entonces, en el tiempo cero, nosotros tenemos que activar el código rojo. Entonces, ¿cómo lo activamos? Código rojo, sala 2, piso 7, sala 2, código rojo, ¿cierto? Siempre hay que especificar que es un código rojo obstétrico, porque recuerden que cualquier sangrado en cualquier otra especialidad también es un código rojo. Entonces, en el tiempo cero lo vamos a activar. Del minuto 1 al 20, lo que vamos a hacer es hacerle una correcta reanimación y buscar cuál es la causa de ese código rojo. Recuerden que solamente el código rojo no se puede dar por una T, solamente no puede ser por atonía, también puede tener atonía, también puede tener trauma o también puede tener tejido, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante primero revisar cuál es el tono del útero, hacer una revisión uterina para buscar si hay restos placentarios y hacer una correcta revisión del canal vaginal para saber si hay algún desgarro que no hayamos detectado. Para el tiempo de los 20 minutos a la hora, ya tenemos que tener la paciente estable y a la hora ya tenemos que tener un manejo avanzado, es decir, ya tenemos que tener decidido si la paciente ya le paró el sangrado y la voy a llevar a una unidad de cuidados especiales o va a necesitar traslado a otra parte para embolizar las arterias uterinas o va a necesitar una histerectomía por parte de nosotros los ginecólogos o va a necesitar, digamos que otra medida que nos pueda ayudar a resolver esa causa. Entonces, para hablar del tratamiento, los líquidos endovenosos siguen siendo los cristaloides, digamos que los que mandan la parada en cuanto a la reanimación. Los líquidos los utilizamos para mejorar el gasto cardíaco, para aumentar la perfusión tisular y para aumentar esa disponibilidad de oxígeno. Entonces, el Royal College dice que uno le debe poner a las pacientes 3,5 litros, 2 litros de embolo y 1,5 mientras llegan los exámenes, o también darle bolos de 300 a 500 cc y mirar la respuesta, que eso, digamos, que es muy concomitante con la guía de nacer. Sin embargo, también otra literatura dice que nos extrapolemos de la guía de trauma. Entonces, ¿cómo hacemos? Calentamos 2000 de líquidos, ¿cierto? Le pasamos 1000 cc de líquidos calientes y si vemos en realidad que la paciente responde que tiene una presión arterial media mayor a 65, entonces podemos continuar con líquidos por horario, ¿cierto? Pero si no responde, lo mejor es que no le digamos poniendo líquidos, riesgo-beneficio de que nos haga una coagulopatía por dilución o en las pacientes que son preclánticas de pronto nos haga un edema pulmonar, sino que iniciemos rápidamente con la reposición de hemoderivados, en este caso, pues glóbulos rojos. Listo. Siempre tienen que tener en cuenta que la presión sistólica más o menos tiene que oscilar entre 80 y 90 milímetros de mercurio. En las pacientes embarazadas no se hace reanimación hipotensiva. Entonces ese es como el objetivo de la presión arterial sistólica y ese es como el manejo de los líquidos. Caliento 1000, le pongo 1000 y miro cómo me responde y si no, hemoderivados. Cuando la causa de atonía, esta tablita es súper importante que la tengan en cuenta porque esta tablita lo que nos dice es cuáles son los uterotónicos y más o menos cuál es el orden que podríamos tener para ellos. Desde primera línea va a estar la oxitocina. Recuerden que la oxitocina intramuscular es una oxitocina que es profiláctica, no es de manejo de código rojo. Listo. Entonces, la oxitocina la vamos a utilizar en esta dosis de 10 a 40 unidades en 500 a 1000 cc de solución salina o de Ringer. Y normalmente lo que yo les aconsejo es que pongan 3 ampollas, que son 30 unidades. Acuérdense que cada ampolla de oxitocina viene de 10 unidades. La diluyamos en 500 cc de solución salina y la pasemos a 125 cc hora
por 4 horas, que ese es como el manejo estándar que nos recomienda la guía para manejar el código rojo. De segunda línea, entonces está el ácido tranexámico. Según las últimas guías, el ácido tranexámico ha cobrado demasiada fuerza, ha demostrado en realidad disminución en la mortalidad, por lo tanto, por eso es un mecanismo, digamos, de segunda línea después de la oxitocina. Acuérdense que el ácido tranexámico se pone 1 gramo, ese gramo son las 2 ampollas que vienen de 500, los diluimos de 100 cc de solución salina y lo pasamos en 10 minutos. Ese estudio del ácido tranexámico es extrapolado también de las guías de trauma y digamos que su utilidad y el impacto real es cuando se pone en las primeras 3 horas. Entonces, eso es súper importante. Después entonces de poner el ácido tranexámico, podemos tener una tercera alternativa que es la metergina, ¿cierto? La metergina entonces viene en una ampolla de 0,2 miligramos, se pone intramuscular, se puede poner hasta 5 dosis y se puede repetir cada 20 minutos. Recuerden que la metergina puede elevar la presión arterial, entonces por eso no es candidata para ponérsela a pacientes con preeclampsia o con cualquier trastorno hipertensivo asociado al embarazo, enfermedad cardiovascular o en pacientes que tengan migraña. ¿Listo? Entonces, en esas pacientes, digamos que este no es el medicamento adecuado. De última opción y que no tiene como tanta evidencia en esa resolución del código rojo está el misoprostol, que el misoprostol en este caso lo vamos a poner por vía intrarrectal de 800 a 1000 microgramos y digamos que lo podemos utilizar en esas pacientes que no tenemos otros medicamentos, como cuáles, como las pacientes con TAE, migrañosas con enfermedad cardiovascular, que no tenemos la opción de la metergina, pues el misoprostol puede ser una opción que nos puede ayudar a controlar esa hemorragia. Entonces, ahí tenemos como los uterotónicos más frecuentes y los que más utilizamos. Este es el estudio del ácido tranexámico, solamente se los quería mostrar, que se llama el estudio Woman, que se hizo en mujeres de 16 años que tenían hemorragia posterior al parto vaginal o la cesárea. Fue un estudio controlado, doble ciego y aleatorizado, donde recibieron 1 gramo de ácido tranexámico, ¿cierto? Y lo que se demostró es que disminuye el riesgo de muerte por sangrado con un RR de 0,69. O sea que eso avala pues lo que les acabo de decir anteriormente. La carbetocina es muy importante que sepan, esperen un momentico, yo prendo la luz que ya como que nos quedamos muy oscuras. La carbetocina es un análogo de la oxitocina que tiene una vida media más larga, ¿listo? Y la oxitocina actúa en los mismos receptores de la oxitocina. Cuando ustedes leen la literatura, la carbetocina sirve para prevención. O sea, no en el momento en que la paciente da el código rojo, sino en esas pacientes que nosotros vemos factores de riesgo para que haga código rojo, entonces le ponemos carbetocina en el alumbramiento. O sea, la reemplazamos por la oxitocina intramuscular o en la cesárea, pues cuando alumbramos le ponen la carbetocina. Sin embargo, en algunas ocasiones cuando nosotros no detectamos ese factor de riesgo o simplemente la paciente no tenía ningún factor de riesgo, pero hizo su hemorragia postparto, se la podemos poner en el código rojo, pero tenemos que suspender la oxitocina al menos 10 minutos. Entonces, ¿para qué 10 minutos? Porque la fisiopatología de cómo funciona la oxitocina por medio de la proteína G, que entonces lo que va a hacer es que entra el calcio intracelular, activa la actina de miocina y lo que va a hacer es que se dé la contracción muscular. Miran que en esos receptores donde actúan se ocupan más o menos a los 10 minutos. Entonces, una vez que esperamos 10 minutos de la suspensión de la oxitocina, lo que vamos a hacer es poner la carbetocina. Y la carbetocina viene en dosis de 100 microgramos, dosis única intravenosa, que ha demostrado reducción de la necesidad de uterotónicos, menor riesgo de hemorragia postparto y menor necesidad de masaje uterino, tanto en cesárea como en parto vaginal. Entonces, digamos que es un recurso que si lo obtenemos, pues es súper útil en el periodo pues, activo de la hemorragia postparto. Una vez que ya tenemos ya los uterotónicos ya claros, hay que hablar de los hemoderivados. Los hemoderivados, en algunas ocasiones, los vamos a tomar la decisión de ponerlos con la clínica, pero en la mayoría de los casos uno lo toma con los paraclínicos, ¿cierto? Entonces, la transfusión de glóbulo rojo la tomamos mediado la clínica por el índice de choque, pero también la podemos tomar con los resultados de la hemoglobina de los exámenes que le vamos a pedir a esos pacientes.
que normalmente es hemograma, creatinina, unas enzimas hepáticas, una función renal, un fibrinógeno, unos tiempos de coagulación, la hemoclasificación, ¿cierto? Y las pruebas cruzadas por si necesita este tipo de hemoderivados y el ácido láctico. Listo, esos son como los paraclínicos necesarios. Entonces, si tenemos una anemia que es severa, menor de 7, hay que transfundirle glóbulos rojos, ¿cierto? Cuando los tiempos entonces estén aumentados más de 1.5 veces, entonces son candidatas a transfusión de plasma fresco y cuando el fibrinógeno nos sale más o menos en menor de 100 o menor de 1, es candidato a recibir creo precipitado. Y obviamente la transfusión de plaquetas, según el conteo de plaquetas, cuando nos den menor a 75.000. ¿Por qué? Porque digamos que es de rango estándar para hacerle cualquier otro procedimiento. Entonces, los hemoderivados hay que tenerlos en cuenta según el índice de choque y según el resultado de los paraclínicos. Por eso, cuando activamos código rojo, es muy importante hacer el llamado y parlantear que estamos en un código rojo para que estén listos los camilleros, esté preparado el laboratorio, estén preparados los compañeros, la jefe y tengan todos los recursos para que no haya ninguna demora en el manejo de la paciente y pueda tener unos resultados favorables. Listo. Entonces el código rojo no solamente lo activamos así por protocolo, sino para que todo el mundo pare lo que esté haciendo y esté pendiente de la paciente de nosotros y de las directrices que nosotros vamos a tomar. Por último recurso, si ya con los deuterotónicos la paciente nos sigue sangrando, le pusimos líquidos y todo el manejo anteriormente mencionado, entonces están los balones intrauterinos, ¿cierto? Los balones intrauterinos, es todos esos que ven en esta diapositiva. Normalmente el que nosotros utilizamos es el balón de Bacri, pero también les enseñamos a hacer el balón hechizo, ¿cierto? Entonces, los balones intrauterinos, en este caso el balón de Bacri, es un balón que es de silicona, normalmente en la punta tiene un huequito, se puede inflar con 400 o 600 cc de solución salina, se mete dentro del útero y se deja las 24 horas. ¿Esto qué hace? Una compresión mecánica que evita que el útero siga sangrando y además lo que hace es que por medio del huequito que tiene en la punta que les digo, podemos cuantificar el sangrado. Entonces decimos que más o menos una falla del balón de Bacri es que sangre 500 en 30 minutos y cuando vemos que el balón sí está logrando contener el código rojo o la hemorragia que tiene la paciente es cuando drena menos de 50 cc en los primeros 30 minutos. Listo. Entonces, digamos que es un recurso que tenemos y que es súper importante utilizarlo cuando los uterotónicos no nos logran controlar la tonía uterina. Normalmente entonces el balón se pone, se infla con lo que les acabo de decir y se deja 24 horas. A las 24 horas, nosotros lo que hacemos es que lo vamos desinflando 100 cc por hora para mirar cuáles los signos vitales de la paciente, que no se nos vaya a entrar otra vez en un choque hipovolémico y mirar normalmente que la paciente no esté sangrando nuevamente. Bueno, entonces por eso digamos que lo desinflamos con ciencias de cada hora para poder ir cuantificando ese tipo de cosas. Durante la cesárea, nosotros hacemos otro tipo de suturas, que son las suturas que es Belinch. Esa sutura Belinch es una sutura que es profiláctica. Como pueden ver acá, nosotros lo que le ponemos es como unas cargaderitas al útero para hacer compresión mecánica directa al mismo y lo anudamos. Casi siempre es un procedimiento que nosotros hacemos profiláctico, es decir, que el útero no tiene buen tono o tiene atonías transitorias y nosotros creemos que probablemente nos vaya a entrar en un código rojo. Después, entonces, hacemos este tipo de suturas. También hay que tener en cuenta que las atonías no siempre, digamos que son globales, sino que también pueden ser focales, entonces también utilizamos unos puntos específicos como la sutura de Chong, que nos resuelve las atonías focales. Entonces, este también es un buen recurso, pero la desventaja es que solamente la podemos hacer en cesárea, o sea, en traquirúrgica. Pero esto sí lo podemos hacer en cualquier, digamos, situación de la vía del parto. ¿Que cuál es? La compresión de la aorta, que normalmente se inventó para hacer una compresión interna, o sea, durante también los procedimientos de cirugía abierta, pero también, digamos que la hemos extrapolado a una compresión externa. Entonces, ¿en qué se basa? En comprimir la aorta. Normalmente ponemos el puño, como ven acá en la imagen, a nivel abdominal y ahí le hacemos presión. Listo.
¿Qué hace esto? Es una medida temporal. ¿Una medida temporal para qué? Como esto disminuye el sangrado, porque disminuye pues el retorno circulatorio, lo que hace es que nos da tiempo mientras traen la sangre, mientras calientan los líquidos o mientras nosotros ya tenemos el balón de Bacri, los deuterotónicos y la paciente sigue sangrando, de poderla trasladar a un lugar donde le hagan embolización de las arterias uterinas o esperar a que la preparen para algún procedimiento más avanzado como la histerectomía, pues en ese caso sí es la única opción de la paciente en ese momento. Entonces, como activamos código rojo y tenemos un grupo grande de apoyo, digamos que una sola persona puede ser el responsable de hacer la compresión externa del aorta. Entonces, la paciente que esté atendiendo el parto o el que esté haciendo la cesárea se encarga del masaje uterino, de dar las órdenes, otra puede hacer compresión externa o interna de la aorta, y siempre tienen que tener en cuenta que tienen que ser como líderes y poner una persona que les escriba todos los tiempos en los que ponemos los medicamentos, en el que calculamos el índice de choque, ¿cierto? Para que luego podamos documentar como el evento de la hemorragia postparto y miremos como que hagamos un checklist y que todo esté súper bien y que no se nos haya escapado ninguna otra cosa. Por último, pues les traigo este resumen. Este resumen trae como un poquito la definición anterior, que es más de 500 de sangrado, pero ya les dije cuál es la definición anterior, pero se los traigo porque digamos que comprime todo lo que les acabo de decir. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que como ya les he dicho en muchas ocasiones, es el juego bolivariana, juego de IA, vena oxígeno monitor, ¿cierto? Entonces, que les pongan dos venas de antecubital, calibre 14 o 16, que los monitoricen la paciente y que les pongan el oxígeno que tienen en ese momento. Normalmente, lo ideal es que le pusieran una máscara de no reinhalación, ¿cierto? Luego, entonces, tomar los exámenes que ya les los habíamos mencionado y mirar cuál entonces es la causa del código rojo. Cuando miramos la causa del código rojo, pues ya le estamos dando masaje uterino y ya normalmente hemos puesto la oxitocina profiláctica, entonces digamos que eso nos da tiempo para hacer una buena revisión del canal vaginal, mirar cuál es el tono y hacer una buena revisión uterina. Una vez que tengamos entonces cuál es la causa, entonces resolverla con los mecanismos que vimos anteriormente, y si no, entonces mirar qué otras alternativas tenemos para controlar el sangrado, que son las que acá abajo les muestro. Ligadura de arterias uterinas, balón intrauterino que es el Bacri, embolización, histerectomía o si es una eh, trombina y hay alguna alteración en la coagulación, pues ponerle los factores de la coagulación que a la paciente necesita o que están ausentes en ese momento. Este cuadro entonces que tienen al lado derecho es súper importante. ¿Por qué? Porque muestra cuáles son las metas. Normalmente la paciente que entra en un juego rojo, ¿a dónde tiene que ir? A la unidad de cuidados especiales o a la unidad de cuidados intensivos, depende del estado en el que esté la paciente. Pero sí tiene que tener unas metas. Entonces las metas es una presión arterial sistólica mayor a 80, una hemoglobina mayor a 8, un hematocrito entre 25 y 30, unas plaquetas al menos mayor a 50.000, un fibrinógeno mayor a 1 gramo, una temperatura mayor a 35 y un pH mayor a 7,2. Listo. Entonces, por eso es muy importante también que calienten los líquidos y que le pongan una manta térmica. Nosotros normalmente, como van a ver en las diferentes instituciones donde trabajan, tenemos mucho apoyo de anestesia. Pero en el caso que a ustedes les toquen en un lugar donde el anestesiólogo esté para todo el hospital y esté ocupado, pues nosotros nos tenemos que encargar como de hacer un correcto manejo del código. Listo. Y ya eso era como lo que les traía para hoy. ¿Qué dudas tienen o inquietudes? Dudas, súper clara y buena la charla. Muchas Doctor, gracias. muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Yo espero que les haya quedado todo claro. Y si tienen dudas, pues igual tienen mi número. Me pueden escribir. Y nada, espero que estén bien, que descansen. Listo, Listo, doctor, doctor, muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Chay.